¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, como habíamos anunciado hace unos días, vamos a hablar sobre el comportamiento de los niños, sobre, bueno, pues cómo gestionarlo y sobre todo yo creo que lo fundamental es que entendamos el porqué del comportamiento de los peques, ¿no? Es fundamental que sepamos qué es lo que les lleva a comportarse así, porque eso luego, pues bueno, nos ayudará a cómo gestionarlos. Así es que, si os parece, vamos a empezar por eso, por entender esos comportamientos, porque lo que tenemos que tener claro es que ese comportamiento que tiene nuestro hijo tiene un porqué detrás. O sea, los niños no se comportan porque quieran, ¿no? De esa manera, ni por fastidiarnos, ni hola, cena, ¿qué tal? Estaba hablando justo del porqué de los comportamientos de los peques, que bueno, pues para que sepamos cómo gestionarlos, primero tenemos que entender qué hay detrás de ese comportamiento, porque cualquier comportamiento de nuestro hijo siempre lleva detrás ese porqué. Pues bien una llamada de atención, ¿no? Porque haya una necesidad que no está cubierta, pues que estén cansados, que tengan hambre o sed o bueno, pues alguna necesidad básica. Entonces eso lleva a que el niño tenga una reacción, ¿no? Entonces puede ser simplemente eso, ¿no? Que es lo primero que quizá tenemos que valorar e ir descartando y luego que busque que se le tenga en cuenta, ¿no? El sentimiento de pertenencia, como hemos hablado alguna vez, es muy importante también en los niños y todos somos seres sociales y lo buscamos. Entonces quizás su comportamiento esté llevando esa búsqueda, ¿no? de bueno, el que se le tenga en cuenta y que se le haga formar parte, ¿no? de la familia. Eso es quizá uno de los primeros por qué. Luego quizá puede estar buscando su parcela de poder. Había una mami que me decía que lo que más le costaba gestionar era convencer a su hijo para que hiciera los deberes. Bueno, aquí yo creo que el niño lo que está es reclamando su parcela de poder, porque al final los deberes son responsabilidad de nuestros hijos, es una responsabilidad suya y esa es como su pequeña parcelita de poder. Entonces quizá cueste tanto el convencerles a que se sienten, porque nuestra labor no es convencerles de que se sienten, sino trasladarle esa responsabilidad a ellos. Entonces, bueno, pues quizá, claro, aquí todos pensamos, ya, bueno, pero es que entonces va a llegar al día siguiente y no va a tener los deberes hechos, ¿no? Bueno, eso es también parte de su responsabilidad, ¿no? Si no les dejamos ejercer esas parcelas de poder, el niño se va a rebelar contra ello. ¿Qué pasa? Que cuando son pequeños quizá esa rebelión sea menor, sea simplemente con un mal comportamiento, ¿no? De los que hablamos, pero a medida que van creciendo esa rebelión va a ser mayor y claro, luego llegan a la adolescencia, que su parcela de poder debería ser mucho más grande y no saben gestionarla porque nunca lo han realizado. Entonces ahí quizás sí que ya nos podemos enfrentar a un problema mucho mayor que bueno, pues que simplemente unos deberes que no vayan hechos al cole, ¿no? Entonces el irles cediendo esa parcela de poder a los niños también es muy importante y hay muchos comportamientos que lo que buscan es esa parcela de poder. En este caso, como hablábamos, esta mami que le costaba lo de los deberes, o incluso simplemente que quieren ayudarnos, ¿no? Eso también es una parcela de poder, lo hemos hablado en algún post también, la colaboración de los niños, ¿no? Pues esos comportamientos pueden llevar detrás el que quieren buscar ese que les dejemos colaborar. Luego tenemos un tercer porqué, ¿no? Detrás de ese comportamiento, que es que se sienten dolidos, ¿no? por algo. Entonces ahí es cuando se instauran en la venganza, ¿no? El decir, oye, pues es que solo me haces caso cuando yo soy el jefe, ¿no? Entonces, bueno, pues buscan ese sentimiento de dolor, que buscan ser el jefe es la parcela de poder. En este caso es porque están dolidos por algo, se han sentido atacados, entonces, bueno, pues buscan una venganza.
Es ese momento en el que hablaba otra mamá, ¿no? De que a ella le costaba mucho gestionar cuando sus peques se peleaban. Bueno, pues ahí se puede dar el caso de que, bueno, pues el que agrede lo que está buscando es una venganza porque se ha sentido amenazado o se ha sentido dolido por algo que le ha hecho el otro hermano, ¿no? Esto no quiere decir que les dejemos pegar, obviamente, o sea, tenemos que enseñarles a que hay otras maneras de solucionar las cosas, pero tenemos que entender y echar un pasito para atrás del por qué, o sea, no quedarnos solo en el que ha pegado, sino decir, bueno, qué ha ocurrido para que él tomara esa decisión. Y luego tenemos una cuarta que para mí es una de las que es más dura para el peque, que es ese momento en el que se da por vencido. O sea, ya no le importa nada y lo único que quiere es que le dejen tranquilo. O sea, ya ha asumido que no es capaz de hacer las cosas, o por lo menos entiende que el resto pensamos que no es capaz, entonces se da por vencido, ¿no? Entonces aquí tenemos los 4 porqués. En disciplina positiva tenemos una tabla que es la tabla de metas equivocadas, ¿no? Que es a dónde quiere llegar el niño con ese comportamiento, ¿no? A pesar de que la forma de hacerlo no sea la correcta. Y bueno, pues estas 4 son las metas a las que quiere llegar el niño. Bien llamar la atención, buscar su parcela de poder, buscar la venganza, ¿no? Que se siente dolido, o el darse por vencido. Entonces esas 4 metas son las que lleva a que el niño se comporte de una determinada manera, ¿vale? Vamos a ver también qué es lo que provoca un mal comportamiento, ¿no? Porque al final nos quedamos solo en la forma de comportarse de nuestros hijos, pero tenemos que bucear un poquito más, o sea, qué es lo que lleva a que el niño se comporte así, ¿no? ¿Qué es lo que lo provoca? Pues quizás simplemente el no saber, o sea, una falta de conocimiento, ¿no? De no saber hacer algo, y entonces, bueno, pues se equivoca a la hora de hacerlo. Por eso es tan importante el dejarles practicar, ¿no? El dejarles hacerlo. Por poner un ejemplo muy pequeñito, por ejemplo, un vaso de leche, ¿no? O sea, llegamos a la hora del desayuno y, bueno, pues nuestro peque derrama la leche y tú fíjate, pero bueno, ahora además que no llego, bueno, pues simplemente a lo mejor es que no sabe cómo coger el vaso o no tiene práctica suficiente, ¿no? Por eso es importante el que les dejemos practicar y que les demos esa oportunidad de equivocarse para poder aprenderlo. En esto va asociado el no tener las habilidades. O sea, nuestros niños tienen que aprender a hacer las cosas, y para eso tienen que desarrollar una serie de habilidades. Entonces, bueno, un mal comportamiento puede darse simplemente porque todavía no haya desarrollado esas habilidades, ¿no? Luego para mí hay un punto muy importante también que tenemos que saber, es que, bueno, que hay determinados comportamientos que son apropiados para su edad. A nosotros nos parece que no se están comportando bien, pero en el momento en el que ellos están de aprendizaje, en el momento en que ellos están en esa etapa evolutiva, pues es lógico que se comportan así. Otra mami me decía que la impaciencia, que le costaba mucho gestionar la impaciencia, ¿no? Bueno, la impaciencia es muy normal durante muchos años, porque al final ellos, cuando son bebés, tienen unas necesidades básicas que son cubiertas al momento, porque así debe ser. Entonces ellos tienen que desarrollar el tener paciencia para las cosas. Además, pensar que los lapsos de tiempo para los niños y para nosotros no son lo mismo. O sea, para nosotros media hora puede parecer nada, bueno, pues ya está, es que en media hora salimos, pero para ellos esperar media hora es mucho. Entonces, a la hora de gestionar la impaciencia de los peques, tengamos siempre muy en cuenta que es una conducta muy apropiada para ellos, igual que las rabietas a los 2 años, ¿no? Que a nosotros, bueno, nos ponen muy nerviosos y decimos, uy, ¿cómo gestiono esto? ¿Por qué se comporta así? Bueno, porque es lógico, están empezando a aflorar un montón de emociones en ellos que no saben gestionar, y entonces pues se frustran, ¿no? Y tienen esa reacción, ese comportamiento. Igual que quizá un peque de 8, 9, 10 meses que empiezan a encajar piezas, y cuando una no les encaja, pues tiran la pieza, ¿no? Bueno, pues es un comportamiento muy lógico para su edad. O sea, se está frustrando, no sabe gestionarlo y su reacción es tirarlo.
¿no? Entonces, la conducta apropiada para la edad de un niño es algo que a la hora de provocar un comportamiento debemos tener en cuenta para saber cómo reaccionamos nosotros. Luego está el desánimo, el que no le apetezca directamente. Entonces, al final eso deriva en un comportamiento que quizá a nosotros no nos guste. Incluso eso puede ir asociado con el darse por vencido que hablábamos, ¿no? De las 4 metas equivocadas. Bueno, pues ese desánimo también tenemos que observar y ver si está ocurriendo, ¿no? Y luego una reacción de nuestro cerebro primitivo. O sea, al final el cerebro reptiliano, que es el más primitivo de todos, tiene determinadas reacciones y eso lleva a unos comportamientos. Además, cuando un niño se siente amenazado, su cerebro primario tiene 3 opciones. Eso no es voluntario, es un cerebro que es totalmente irracional, es automático. Entonces tiene la opción de atacar, de huir o de paralizarse. Entonces, es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta porque a lo mejor el niño se ha sentido amenazado y el que está actuando es su cerebro primario, ¿no? Con estos 2 aspectos, el entender los comportamientos de los niños y saber qué es lo que provoca, yo lo que quiero que entendáis es que no podemos llevarnos el comportamiento de nuestros hijos al terreno personal. Es decir, nuestros hijos no se comportan de una determinada manera por fastidiarnos, por hacernos daño porque hayan decidido esa mañana que van a ver cómo tuercen la llegada al cole, ¿no? No, o sea, los comportamientos tienen un porqué, los comportamientos los provoca unas determinadas cosas y no son para fastidiarnos a nosotros. Entonces, apartemos esos momentos en los que nos lo llevamos al terreno personal, ese momento de ¿pero por qué me haces esto? ¿Por qué te comportas así? Pero si yo que solo estoy pensando en ti y tú fíjate cómo me respondes. No, abandonemos ese terreno personal. Nuestros hijos están aprendiendo a vivir, están aprendiendo habilidades de vida y sus comportamientos son parte del proceso de ese aprendizaje. ¿Vale? Entonces, abandonemos ese foco de ¿por qué a mí? Y démoselo a esos comportamientos, ponerlos en perspectiva, ¿no? Mirarlos en todo su conjunto y ver qué es lo que nos está derivando. A mí me ayuda mucho cuando a lo mejor hay un comportamiento que me pone un poco más nerviosa o que me cuesta más gestionar, el preguntarme, ¿no? El qué le ha llevado a mi hijo a tomar esta decisión, qué es lo que le ha llevado a comportarse así, ¿no? Así es como inicio ese buceo del que hablábamos, de tratar de entender por qué se ha comportado así, ¿no? Y a mí ese momento, además, quieras que no, es un momento en el que paro, me calmo, me doy unos minutos y digo, ¿qué es lo que nos ha llevado a esto, ¿no? El que a lo mejor tienen hambre, no te has dado cuenta y oye, pues es que ya ha llegado la hora de la merienda, o quizá no ha dormido bien esa noche y entonces está cansado. Pues tratemos de bucear. Al final los comportamientos son malas decisiones que toman nuestros hijos. Aquí hay un concepto que en disciplina positiva también lo trabajamos, que es la lógica privada. La lógica privada la tenemos todos. La lógica privada parte de una percepción que tenemos ante algo y eso nos hace tomar una interpretación, ¿no? O sea, nosotros vemos algo, lo interpretamos y con esa interpretación y esa percepción nos hacemos una creencia. Y con esa creencia es con la que tomamos la decisión. Es decir, este círculo es continuo, lo estamos haciendo todos de una manera continua. Cada vez que percibimos algo, cada vez que tomamos decisiones, llevamos ese proceso, ¿no? Hemos percibido algo, lo hemos interpretado, nos hemos hecho una creencia y entonces tomamos una decisión. Esto es lo que lleva a que nuestros hijos tomen malas decisiones. ¿Por qué? Porque los niños son grandes observadores, están observándonos continuamente, pero no son tan buenos interpretando. Entonces, esas interpretaciones erróneas que hacen es lo que a ellos les lleva a tomar una mala decisión y, deriva en un comportamiento que no es correcto, ¿no?
Esto yo creo que es importante que siempre pensemos en este círculo para, en vez de quedarnos en lo que también en disciplina positiva hablamos de la punta del iceberg, buceemos hacia abajo. Un iceberg, tú ves una punta arriba, ¿no? Y bueno, pues como en Titanic, ¿no? Intentan sortearla, pero se dan con la parte de abajo. Abajo hay mucho más. Abajo es donde está el verdadero problema, ¿no? Entonces no nos quedemos solo con esa decisión que ha tomado nuestro hijo, que no ha sido la correcta, sino que preguntémonos nuevamente esto que os decía de qué es lo que ha llevado a mi hijo a tomar esta decisión. Es decir, vámonos para abajo, vámonos a que, bueno, pues está buscando su parcela de poder, está tratando de llamar la atención porque no tiene una necesidad que no está cubierta. Bueno, pues está dolido por algo o ya se ha desanimado tanto que se ha dado por vencido, ¿no? Vamos a bucear en eso y así de esa manera podremos tratar el problema o podremos tratar ese comportamiento desde el verdadero problema. Si solo nos quedamos en que un niño pues ha gritado o ha pegado o ha tirado un juguete, nunca vamos a entender qué es lo que ha hecho que nuestro hijo tuviera la creencia de que esa era la mejor manera de solucionar ese problema. En cambio, si nos vamos para abajo y bueno, pues hemos visto que es que está cansado o que ha tenido un momento de una frustración muy grande, podremos trabajar con él ese problema. Es el decir, bueno, pues cuando te frustres, que tú crees que la mejor solución es tirar el juguete, podemos solucionarlo de otra manera, ¿no? Y podemos ir a buscar soluciones. De esta manera conseguimos despenalizar el error. O sea, al final estamos en una sociedad en la que el error está muy penalizado, o sea, además se hace y se ahonda en él, ¿no? Y cuando los errores son grandes momentos de aprendizaje, o sea, como dice Marisa Moya, los niños, nosotros somos sus entrenadores de vida y la vida es su gimnasio. Entonces, al final, ellos tendrán que hacer mucho gimnasio con nosotros al lado para saber cómo tienen que actuar, pero para eso tenemos que dejar que se equivoquen y tenemos que dejar que se equivoquen sin que sufran pues no sé, una humillación o un castigo o un grito por ese error. Porque ¿qué ocurrirá? Que entonces dejarán de querer de equivocarse porque no querrán tener esa consecuencia. Ahora, si nosotros lo que hacemos es el decirles, bueno, no pasa nada, has tomado una mala decisión, pero vamos a ver cómo podemos solucionarlo de otra manera. Mira, por aquí Educar en Tribu nos dice que hay que abrir el foco, ¿no? Que si nos quedamos solo en los 5 últimos minutos de la película no podremos buscar una solución, nos enfocaríamos solo en el problema. Exactamente, eso es de lo que estamos hablando. O sea, dejemos de lado el comportamiento en sí, que es la punta del iceberg, y vayámonos a donde ha empezado esa creencia de que esa era la mejor solución. O sea, al final, el que un niño tire un juguete o no lo tire o tenga una mala reacción, de verdad no pasa nada, no se cae el mundo por nada. Ahora, que nuestros hijos se vayan haciendo creencias erróneas y acaben interiorizando que esa es la única manera de solucionar un problema, ahí sí es donde no les estamos dando unas habilidades de vida para solucionarlo de otra manera. O sea, Janelle Nelson decía, quiéreme cuando menos lo merezca porque será cuando más lo necesite. O sea, en el momento en el que nos equivocamos, tomamos una mala decisión, todos necesitamos apoyo, necesitamos que al lado nos digan, no pasa nada, vamos a solucionarlo juntos. Ahora, si todo nuestro alrededor lo que hace es machacarnos con ese error, primero no vamos a querer volver a acudir a ese entorno porque nos hace sentir mal, y segundo, cada vez vamos a meternos en unas peores decisiones porque no las estaremos tomando desde la calma. O sea, si tú, cuando un niño en un momento dado tiene una rabieta, lo que tú haces es increparle por esa rabieta que está teniendo en vez de agacharte y pensar por qué
qué es lo que ha ocasionado esta rabieta, el niño cada vez se rabietará más porque no le estás entendiendo, cada vez se frustrará más porque no se le está entendiendo. O sea, al final el entender a los niños es el principio, el que ellos se sientan entendidos, comprendidos y sobre todo apoyados. Entonces de aquí, bueno, pues vamos a ver un poco cómo podemos gestionar, ¿no? esos comportamientos. Obviamente no quedarnos en la superficie, ese iceberg del que hablábamos, vamos a bajar, vamos a ver la placa de hielo que hay abajo y vamos a entender por qué. La mamá esta que comentaba, ¿no? de que le costaba mucho gestionar las peleas. Aquí yo para mí habría que diferenciar dos cosas. Primero, que sea, bueno, pues una pelea, digamos, normal, como la que vivimos todos diariamente con nuestros hijos porque se pelean, o como la que he vivido yo, que tengo 3 hermanos y nos hemos peleado y nos hemos pegado. Y bueno, pues es en un momento dado que uno de los dos se siente amenazado y que bueno, pues su única reacción es pegar porque ha visto que no tenía más salida, ¿no? En este caso, obviamente, tenemos que tratarlo como, bueno, vamos a aprender qué otra forma hay de gestionar esto. O sea, al final a nadie nos gusta que nos peguen, hacemos daño, bueno, ¿cómo podemos solucionarlo, no? Otra cosa es que esta salida que está buscando el niño de pegar a su hermano sea algo recurrente, sea algo, digamos, sin nada que haya hecho estallar ese cerebro primario para ese mecanismo de defensa de ataque. Claro, aquí puede haber, pues bueno, la llegada de un bebé, por ejemplo, el que se sienta desplazado, bueno, el que esté buscando esa atención. Y entonces, bueno, pues haya buscado ese mecanismo de defensa como para que se le haga caso. Entonces, bueno, pues pegue a su hermano, digamos, sin ninguna razón aparente, ¿no? Ahí sí que hay que empezar a bucear bien. O sea, yo creo que, bueno, en las peleas en un juego hay que tratarlas como vamos a ver qué otra manera de solucionar esto. Ahora, ese pegar a tu hermano sin ninguna razón aparente, ahí sí hay que ahondar mucho en lo que estamos hablando de sumergirnos y ver qué es lo que les está llevando a pegar a su hermano. Puede ser simplemente, oye, pues unos celos, que se sienta desplazado, que sienta que ya no se le hace caso. Entonces, bueno, pues ahí hay una necesidad del hermano que hay que cubrir, ¿no? A ver, que por aquí, Educar en Tribu nos aporta siempre un montón. Lo importante que es que no se lleve la necesidad de ocultarnos cosas. Eso es fundamental. O sea, al final todos queremos que nuestros hijos se apoyen en nosotros y vengan a nosotros, porque al final esos comportamientos en casa que a nosotros nos molestan son el aprendizaje para cuando salgan fuera. Cuando salgan fuera y les ocurra algo, queremos que vengan a nosotros, queremos que confíen en nosotros. Si no les damos esa apertura de mente para decirle estoy aquí para cuando me necesites, a pesar de tus comportamientos, ese amor incondicional del que hemos hablado muchas veces, mi amor no depende de tu comportamiento, yo te voy a querer siempre, bueno, pues conseguiremos que no tengan que ocultarnos cosas, porque bueno, los niños crecen y luego llegan a otras edades en las que es muy muy importante que confíen en nosotros y que nos tengan como su aliado. O sea que exacto, si nos enfocamos en la ayuda y en la búsqueda de soluciones, evitamos esa necesidad de mentir. Básicamente porque el cerebro primario de nuestro hijo no lo considera como un ataque. Entonces no necesita huir de nosotros, sino que nos ve como un aliado y como un amigo. Entonces no tiene necesidad de mentirnos, no tiene necesidad de ocultarnos nada porque no tiene miedo a decirnos las cosas. Cuando nosotros reaccionamos mal ante un comportamiento de nuestros hijos sienten miedo hacia nosotros y es una de las peores sensaciones que pueden tener. Yo no sé si os lo he contado alguna vez, pero yo me inicié en la crianza respetuosa gracias a mi hija mayor, que cuando tenía 2 años y medio me miró y me dijo, mamá, me das miedo. Es una sensación horrible. ¿Por qué? Porque creo que es lo último que queremos trasladar a nuestros hijos. Si nuestros hijos nos temen nuestras reacciones,
no van a confiar en nosotros. O sea, no van a confiar en nosotros jamás, jamás. Y a mí, bueno, pues tuve la grandísima suerte de que mi hija, siendo muy pequeña, me pusiera en el carril, ¿no? Y me dijera, te estás equivocando, por aquí no vayas, no vayas porque la relación con tus hijos no va a ser saludable. No va a ser saludable. Una relación que está basada en el miedo no perdura en el tiempo. No perdura en el tiempo porque se desconecta y hay un grado de desconfianza tan grande. Al final, pensar que nosotros somos los referentes de nuestros hijos, ya no solo el que nos vean más grandes, ¿no? Que al final eso también hace, o sea, hay que ver las alturas, pero somos su máximo referente. O sea, tú a un niño al que le recriminas por sus comportamientos, él al final lo que piensa es que él lo hace mal, o sea, es decir, deja de quererse a sí mismo porque jamás podrá entender que su máximo referente esté haciendo algo mal. Entonces, eso les hace llevarse a unas creencias en esta lógica privada que hablábamos, que les puede dañar mucho y que puede dañar mucho la relación con nosotros. Entonces, bueno, esos pasos previos, más que a mí, yo siempre digo que aquí no hay varitas mágicas ni hay herramientas que funcionen para la educación. Creo que lo que más funciona es el entender, el comprender y el, cuando ocurre algo, dar 2 pasos para atrás y decir qué nos ha llevado a esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, esa búsqueda de soluciones, ¿no? El comportamiento, al final, como hablamos, es una pequeña parte de lo que está ocurriendo todo alrededor. Es en el fondo donde está el verdadero problema y donde debemos atajarlo. Luego, una vez que bueno, pues el niño se ha calmado, porque claro, cuando ocurre un determinado comportamiento, el niño está nervioso y demás, ahí intentamos como solucionarlo, meternos. Bueno, hay que darles tiempo a los niños, es muy importante el que les demos ese espacio para que su cerebro se calme, se tranquilice y entonces, bueno, pueda razonar otra vez. Cuando hablábamos con Rafa Guerrero en uno de los directos, cuando el cerebro emocional se apodera de nosotros, el racional desaparece. Entonces, por mucho que tú intentes hablar con tu hijo y tratar de hacerle entender que ese comportamiento no es el correcto, si el cerebro de tu hijo no está preparado para poder recibir esa información, no va a haber ningún aprendizaje. Entonces, yo, como siempre dice también Marisa Moya, las prisas son una trampa mortal en la educación. Y es verdad, o sea, queremos solucionarlo todo al momento porque vamos con muchas prisas y bueno, y quizá porque incluso estamos en un lugar público donde no nos hace mucha gracia el comportamiento que está teniendo nuestro hijo, bueno, pues porque sentimos una presión social, las miradas y demás. Pero tomarnos ese minuto para tranquilizarnos y bueno, vamos a que pase toda la tempestad y cuando haya llegado la calma, ahí es un buen momento para gestionar ese comportamiento. Parece mentira, ¿no? Porque dices, pero si ya ha pasado, a mi hijo se le ha olvidado, a mi hijo... No, los niños, como decimos, todos los comportamientos llevan un porqué. Ellos lo que quieren es buscar ese porqué. Entonces no se les ha olvidado, no pasa nada por tratar ese asunto o ese comportamiento un tiempo después. De hecho, el aprendizaje será mucho mayor. Nos calmamos, nos tranquilizamos y una vez que estamos calmados, bueno, pues con preguntas, ¿no?, a nuestro hijo de, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que te ha llevado a comportarte así? ¿Por qué te has comportado así? Las preguntas, para que nuestros hijos sean capaces de aprender, es necesario que ellos mismos puedan buscar las soluciones. Ese pensamiento crítico, ¿no?, del que también varias veces hemos hablado, es fundamental que se desarrolle con este tipo de preguntas. Si nosotros simplemente llegamos y le decimos, mira, hijo, es que esto no se hace por esto y esto, y además lo que tienes que hacer es esto otro. Bueno, pues sí, en ese momento nuestro hijo nos ha escuchado, pero le va a costar mucho más interiorizarlo y aprenderlo que si es él mismo el que llega a esa solución, ¿no? O sea, oye, ¿qué te ha pasado? ¿No? Pues esto que hablábamos de tirar un juguete o, bueno,
cariño, ¿qué te ha pasado? Pues es que el juguete no entraba en el camión que estaba metiendo. Ah, vaya. ¿Y eso qué te ha hecho sentir? Jo, pues es que me he sentido mal porque yo quería que entrase. Bueno, con eso estamos validando emociones, que ellos empiecen a relacionar qué es lo que sienten en el cuerpo y ya le pongan un nombre. Bueno, ¿y cómo crees que se podría haber solucionado? Bueno, pues a ver, que mire el camión, que lo vea. Bueno, pues de esta manera les damos a ellos otras perspectivas, les damos otra forma de hacer las cosas y buscamos soluciones. ¿Qué pasa? Que si ellos son los que buscan las soluciones, será mucho más fácil que la próxima vez que ocurra la misma situación, en su cerebro salga esa solución, porque ellos lo han hecho. Ellos lo han pensado, por tanto lo han interiorizado. Con esto también se están haciendo creencias. La creencia de, oye, no hay una única forma de solucionar las cosas, hay muchas. Y depende del momento en el que estemos, quizá podemos utilizar una o podemos utilizar otra. ¿De qué otra manera podríamos hacerlo? ¿No? Ese tipo de preguntas son geniales para ellos porque les lleva a un aprendizaje muchísimo mayor. Y yo personalmente utilizo mucho, sobre todo en esos momentos en los que esos comportamientos están a punto de hacerte saltar a ti, porque también nosotros saltamos y bueno, pues cuando nos ponemos nerviosos hay momentos en los que esos comportamientos nos sacan de nuestro cerebro racional. Yo ahí siempre me hago la pregunta de qué es lo que quiero que mi hijo aprenda con esta situación. O sea, da igual ahora o 20 minutos después. O sea, ¿qué quiero que aprenda de esta situación? Entonces, hasta que yo no tenga claro qué es lo que quiero que aprenda de esa situación, no doy ningún paso. Obviamente estamos hablando de una pelea o de que se están haciendo daño, siempre no hay que separar y que prevalezca la integridad física de nuestros hijos, sin ninguna duda. Pero ante comportamientos que quizá no es necesario una actuación tan inmediata porque no corre peligro nadie, yo siempre me paro en eso, en qué es lo que quiero que aprenda de esta situación, y cuando yo tengo claro qué es lo que quiero que aprenda de esa situación, entonces inicio el proceso de decir, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te has sentido? Bueno, y ya vas viendo el camino, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que os quería comentar hoy sobre los comportamientos. Los comportamientos de los niños tienen para hablar infinidad porque bueno, es la base de todo, pero yo creo que para mí era importante el que entendiéramos que todos los comportamientos tienen un porqué, que analizáramos el qué provoca ese comportamiento. Y sobre todo para mí lo que sí quería transmitiros en 100% es que no nos llevemos al terreno personal en los comportamientos de nuestros hijos. Los peques no toman un camino o hacen algo por fastidiarnos. La verdad que no. Ellos, bueno, pues buscan una serie de metas, de, bueno, estas 4 metas erróneas que hablábamos al principio. Y bueno, pues hay veces que lo toman por un camino erróneo o equivocado, pero saquémonos esa presión de llevárnoslo al terreno personal. Y nada, no sé si queréis comentar algo más, si no, bueno, pues daros las gracias por estar aquí. Espero que os sirvan estas pequeñas píldoras que nacen, bueno, pues desde mi experiencia como mamá, desde mi formación como educadora en disciplina positiva y bueno, con las ganas de querer ayudaros un poquito y aportar. Así es que nada, 1.000.000 de gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el siguiente. Un besazo. Chao.